La década de 1980 desató una ola de cine de explotación que quebrantó todas las reglas, ofreciendo violencia y depravación tan extremas que provocaron prohibiciones totales en todo el mundo. Desde horrores en junglas empapadas de sangre hasta relatos alucinantes de locura humana, estas películas se atrevieron a ir donde ningún estudio se atrevería a seguir. Esta noche estamos descubriendo las 20 películas de explotación de la década de 1980 que fueron prohibidas, revelando las escenas impactantes e historias sórdidas que las llevaron a las listas negras de censura. Si estás listo para explorar las pesadillas más prohibidas del cine, dale al botón de suscribirse y activa la campana para unirte a este viaje sin censura. Cannibal Holocausto. Cannibal Holocaust, de Ruggero Deodato, comienza como una misión de rescate aparentemente sencilla en la selva amazónica, pero rápidamente se convierte en una de las experiencias de horror más impactantes jamás realizadas para película. Cuando un equipo de documentalistas desaparece mientras filman a tribus salvajes, una segunda expedición recupera sus rollos de cámara, y lo que se reproduce es puro terror. Los espectadores presencian rituales brutales, ejecuciones gráficas y matanzas de animales reales, tan convincentes que las autoridades italianas acusaron a Deodato de asesinato hasta que presentó a los actores en el tribunal para demostrar que estaban ilesos. En Gran Bretaña se incluyó en la lista de video nasties del director de procesamiento público, desencadenando redadas policiales bajo la ley de publicaciones obscenas y una prohibición total que no se levantaría durante años. Australia, Brasil, Nueva Zelanda y varios otros países también lo prohibieron, citando escenas de violación, desmembramiento y bestialidad. Bajo su apariencia de violencia extrema, la película presenta una feroz crítica al periodismo explotador, sugiriendo que el equipo occidental es más bárbaro que la tribu a la que condenar. Su estilo de metraje encontrado presagió éxitos de horror modernos como The Blair Witch Project, demostrando que el realismo puro puede superar incluso los efectos especiales más elaborados. Décadas después, han surgido restauraciones sin cortes, pero Cannibal Holocaust sigue siendo un punto de controversia en los debates sobre censura, ética animal y los límites de la transgresión cinematográfica. Cannibal Ferox. Etiquetado en algunos mercados como la película más brutal jamás hecha, Cannibal Ferox de Umberto Lenzi lleva los tropos de Cannibal Holocaust y los amplifica hasta un territorio casi imposible de ver. Tres estudiantes de antropología estadounidenses que buscan experiencias tribales auténticas obtienen más de lo que esperaban cuando perturban a una tribu aislada de Sudamérica. Rituales. Lenzi no escatima en detalles. Las víctimas son empaladas, los cuellos son aplastados y las escenas de crueldad animal se dejan sin cortes. El arte llamativo del póster, cuerpos empapados de sangre colgando sobre cráneos totémicos, se convirtió en sinónimo del cine de explotación en su nivel más bajo. Los censores del Reino Unido lo clasificaron como Video Nasty de sección 2, lo que llevó a enjuiciamientos bajo la ley de publicaciones obscenas, mientras que Alemania y Australia impusieron de por vida prohibiciones. Los tribunales italianos exigieron cortes extensos antes de cualquier estreno doméstico. Los críticos de la época lo desestimaron como pornografía de choque misógina, pero los fanáticos argumentan que su ritmo implacable y efectos prácticos capturan una visión nihilista de la delgada capa de la civilización. Incluso, hoy en día, los coleccionistas incondicionales circulan transferencias no oficiales en VHS que preservan la visión original de Lenzi, un testimonio del perdurable estatus de culto de Cannibal Ferox y su implacable asalto a los sentidos. Apocalipsis Caníbal. Apocalipsis Caníbal combina el trauma de la Segunda Guerra Mundial con la carnicería en la jungla, siguiendo al veterano de Vietnam, Eddie, quien regresa a casa solo para desatar horribles impulsos caníbales. El director Antonio Margheriti monta escenas macabras, camaradas regresados de la tumba, atacando con dientes chirriantes, extremidades desgarradas, en primeros planos viscerales, que lo colocaron directamente en la lista original de Video Nasty del DPP del Reino Unido. Italia le impuso una clasificación X en su estreno en pantalla grande, y la BBFC se negó a clasificarla hasta el año 2005, después de que se eliminaron más de 2 minutos de escenas de crueldad hacia los animales. Incluso la televisión diurna en Suiza la prohibió por completo. Bajo la grotesca violencia, la película vincula metafóricamente los horrores de la guerra con la sed de sangre ritual, sugiriendo que los verdaderos monstruos acechan dentro de los soldados que regresan. Psíquicas. Aunque menos conocida que sus primas caníbales, Apocalipsis Caníbal sigue siendo una cápsula del tiempo impactante de la explotación posterior a los años 70, demostrando que el espectáculo sangriento y el comentario social pueden coexistir en un solo paquete salvaje. Anthropophagus, The Grim Reaper. Anthropophagus, de Joe D'Amato, se desarrolla en una remota isla del Egeo, donde un caníbal resucitado acecha a los turistas uno por uno. La infame película We Were
Secuencia de mordida de feto, donde el asesino arranca un feto del vientre de su madre y lo muerde, se convirtió en la pieza clave de su enjuiciamiento en el Reino Unido, ganándose un lugar entre los vídeos más desagradables de principios de los años 80. El BBFC exigió múltiples cortes antes de cualquier estreno limitado en el Reino Unido, y muchos otros territorios lo prohibieron por obscenidad y violencia gráfica. La iluminación lúgubre en claroscuro de D'Amato y la inquietante música ambiental de Paul aumentan la sensación de temor ineludible, mientras los efectos de gore prácticos, cajas torácicas rotas, miembros amputados y vísceras goteando dejan poco a la imaginación. Aunque los críticos lo llamaron un valor de shocks sin sentido, los aficionados del horror alaban su elenco de turistas varados, cada uno eliminado de forma cada vez más creativa. Formas. Décadas después, Anthropophagus resurge en festivales de cine de medianoche, un oscuro recordatorio de que lidiar con tabúes puede costar la aceptación mainstream. Contaminación. El director hispano-italiano Luigi Cosis, Contaminación se hace pasar por ciencia ficción, pero rápidamente se convierte en gore prolongado. Restos de astronautas infectados por insectos espaciales gigantes capturan a los habitantes de un pueblo americano en una colmena tipo nido, que estalla para revelar cuerpos humanos llenos de larvas. La BBFC se negó a su lanzamiento en video hasta 2004, después de que se eliminaron 2 minutos de secuencias viscerales de insectos y lo llamó una secuela de Alien por su descarado horror corporal. Ecos. Australia y Alemania Occidental también la prohibieron, citando representaciones gráficas de entrañas cubiertas de gusanos, el uso de COSI, de efectos prácticos imaginativos, plasma que derrite caras, bebés nacidos mordisqueados, empuja lo inquietante hacia lo grotesco, mientras la torpe alegoría social de la película queda eclipsada por Suling Ren, revolver el estómago, imágenes. Hoy en día, Contamination prospera en círculos de culto, con ediciones europeas en VHS sin cortes, que alcanzan precios altos entre los coleccionistas que buscan la pesadilla completa e implacable que Cosi desató en escenas desprevenidas. The New York Ripper. Lucio Fulcis, el destripador de Nueva York, sumerge a los espectadores en un escalofriante juego del gato y el ratón por las calles más sórdidas de Manhattan. Cuando un asesino demente apodado el Destripador comienza a apuntar a mujeres con una afilada cuchilla, el detective Fred Williams corre contra el tiempo para descifrar pistas ocultas en misteriosos mensajes de voz. Fulci no muestra piedad. Las víctimas son acuchilladas en brutales primeros planos, salpicaduras de sangre emborronan callejones a medio iluminar, y una atmósfera de terror incesante empapa cada marco. Los censores británicos lo consideraron violencia atroz y misógina, y lo incluyeron en la lista de video nasties, lo que provocó confiscaciones policiales bajo la ley de publicaciones obscenas. Alemania y Australia siguieron el ejemplo, prohibiéndolo por brutalidad indecente y sensacionalista. Crueldad. Incluso un lanzamiento en VHS, censurado en Italia, requirió cortes quirúrgicos en escenas de mutilación facial y cortes de garganta. A pesar o debido a su infamia, The New York Ripper consolidó la reputación de Fulci como el padrino del gore, inspirando a futuras películas de slasher con sus impactantes efectos prácticos y su disonante banda sonora de sintetizador. Bajo su apariencia de explotación yace un retrato sombrío de la decadencia urbana y la agresión masculina sin control, haciéndolo más que simple pornografía de choque. Es una crítica mordaz de una ciudad donde el mal puede esconderse detrás de luces de neón y sombras del metro. Este retrato despiadado de la violencia aseguró su exilio de los estantes convencionales por más de una década. Pieces. Pieces de Eloy de la Iglesia comienza con un prólogo escalofriante. Una joven armando un rompecabezas con huesos humanos. Avanzamos a Boston, donde estudiantes universitarias caen presa de un carnicero invisible que acecha los pasillos de la sororidad con un cuchillo para carne. Cuchillo. De la iglesia orquesta cada asesinato como un macabro ballet. Se cortan gargantas, cuerpos desmembrados y sangre salpica en dormitorios impecables, corredores. La BBFC en el Reino Unido lo calificó de matanza sádica y misógina, y rechazó la clasificación hasta 2003, mientras que Alemania y Australia la clasificaron como inapropiada para el público hasta mediados de los 90. Lo que hace que Pieces sea inquietante de manera única es su contraste entre los soleados campus y la inocencia de los libros de texto con la horrífica carnicería que acecha justo más allá de la biblioteca. Puertas. Su bajo presupuesto solo aumenta el impacto. Los efectos prácticos lucen demasiado reales, mientras las extremidades caen hacia la cámara. Los críticos lo desestimaron como basura de explotación, pero los fanáticos argumentan que el ritmo implacable de la película y sus escenas llenas de sangre cristalizan la esencia de la manía slasher de los años 80. Al convertir lugares cotidianos en asesinatos, campos, Pieces definió un subgénero de terror en campus y aseguró su estatus de culto entre los fanáticos del horror. Coleccionistas, permaneciendo prohibida o severamente recortada en muchos territorios bien entrado el siglo XXI. Pesadilla.
Nightmares in a Damaged Brain, también conocida como Nightmare. Esta sorpresa poco conocida del director independiente Sverrir Haugen sumerge a la audiencia en la mente fracturada de Ken, un joven recién liberado de un hospital psiquiátrico. Ken se despierta de una neblina para descubrir que pudo haber asesinado a su madre, y sus alucinaciones son tan violentas como su posible crímenes. Las implacables secuencias, en perspectiva de la película, empujan a los espectadores a la visión salpicada de sangre de Ken. Decapitaciones, cortes de garganta y autopsias improvisadas se desarrollan con un realismo aplastante. En Gran Bretaña, la lista DPP lo etiquetó como un video nasty, lo que provocó redadas policiales y procesamientos. Australia lo prohibió por completo, mientras que Canadá exigió fuertes recortes a escenas de cirugía. Sangriento. Nightmares in a Damaged Brain no llenó las taquillas, pero su violencia de baja fidelidad resonó con los aficionados del horror que buscaban una conmoción cruda en lugar de producciones pulidas. La fotografía granulada de 16 milímetros solo acentúa la cualidad de pesadilla de la película, convirtiendo cada asesinato en un descenso claustrofóbico hacia la psicosis. Bajo la superficie de explotación, la película interroga la fragilidad de la cordura y la facilidad con que los impulsos violentos pueden afianzarse, dejando un legado como uno de los retratos más visceralmente perturbadores de la mente de un asesino jamás llevados al celuloide. Hombres detrás del sol. Anunciada como la película demasiado impactante para existir, Hombres detrás del sol de T.F. Mouse recrea los horrores de la Unidad 731 de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Dunes. Aparentemente un docudrama histórico, representa experimentos humanos reales, pruebas de congelación, inyecciones de peste, vivisecciones realizadas en prisioneros chinos, tan gráfico e implacable que se reportó que los actores infantiles se desmayaron en el set. Fue condenado como explotación inhumana y prohibido en más de 20 países, incluidos el Reino Unido, Australia y Alemania. Incluso Hong Kong y Taiwán la censuraron por su realismo perturbador y glorificación de la atrocidad. Mientras que los defensores argumentan que genera una conciencia histórica esencial, los críticos lo condenaron como propaganda sensacionalista que insensibiliza a los espectadores con una crueldad incesante. El grano digital crudo de la película y el trabajo de cámara en mano eliminan la distancia cinematográfica, forzando al público a estar en las mismas cámaras de gas y laboratorios que las víctimas. Ninguna partitura orquestal suaviza el impacto, solo un silencio ominoso y los gritos de los condenados. Aunque finalmente está disponible sin cortes en algunos mercados, Men Behind the Sun sigue siendo un foco de debate sobre la ética en el cine y la línea entre ser testigo y el espectáculo explotador. Death Warmed Up. La respuesta de Nueva Zelanda al cine caníbal italiano, Death Warmed Up, de David Blythe, sigue a Michael, un veterano de Vietnam convertido en embalsamador que regresa a casa para limpiar el nombre de su hermana después de que la acusen de asesinato. Pero cuando un profesor sádico la tortura en un laboratorio secreto en una isla, Michael se desquicia, se pone una máscara de gas y comienza una orgía de asesinatos sangrientos. Desde cráneos aplastados hasta cuerpos empalados, cada asesinato se escenifica como un arte macabro. Instalación. La BBFC lo calificó de violencia extrema y se negó a clasificarlo hasta 2006, mientras que los censores australianos cortaron cada fotograma que mostraba crueldad hacia los animales y fracturas óseas. Efectos. A pesar de sus raíces de explotación, la película incorpora una crítica del trauma inducido por la guerra, sugiriendo que los experimentos brutales de la sociedad pueden crear monstruos tan aterradores como aquellos que buscan entender. Los pantanos húmedos y el metraje turbio añaden a la sensación de decadencia, tanto moral como físico. Aunque fue de pequeña escala en su lanzamiento, Death Warmed Up ganó un seguimiento de culto entre los aficionados al gore que valoraban sus muertes inventivas y su oscuro comentario sobre la ciencia que salió mal, asegurando su reputación como uno de los horrores subterráneos más salvajes de los años 80. The House on the Edge of the Park, de Lucio Fulci. La casa al borde del parque comienza como un thriller glamuroso en Manhattan. Los elegantes anfitriones reciben a dos extraños que creen ser encantadores intrusos de la fiesta, pero cuando los invitados se revelan como convictos fugados, la noche se convierte en un horroroso juego del ghetto y el ratón, Fulci, monta escenas de brutalidad salvaje, botellas rotas presionadas contra gargantas, humillación sexual en pasillos tenuemente iluminados y secuencias culminantes de apaleamiento y desmembramiento. En Gran Bretaña, la BBFC lo calificó de obsceno y violento, degradante, y terminó en la infame lista de video nasties, lo que provocó confiscaciones policiales bajo la Ley de Publicaciones Obscenas y una prohibición total de video que no se levantó hasta el año 2007. Australia y Alemania siguieron prohibiendo cualquier lanzamiento sin cortes durante más de 2 décadas.
Los censores italianos exigieron extensas cursos a la violencia sexual antes de otorgar una exhibición teatral limitada. Debajo del impacto superficial, la película explora tensiones de clase, privilegiadas élites forzadas a enfrentar la furia de aquellos a quienes explotan. Los ángulos de cámara desorientadores de Fulci y la estridente partitura de sintetizador hacen que cada acto de crueldad se sienta incómodamente cercano, asegurando que el público nunca pueda acomodarse en la seguridad de solo una película. Su impacto duradero radica en cómo fusiona la crítica social con un gore implacable, una combinación tan perturbadora que muchos países se negaron a permitir que se viera en su forma original. I Spit on Your Grave. I Spit on Your Grave de Mir. Sarchi cuenta la historia de Jennifer, una escritora que se retira a una cabaña remota en busca de soledad y se encuentra con 4 hombres locales, que la someten a una violencia indescriptible. La película no omite ningún detalle. Largas tomas de asalto, desnudez explícita y una secuencia final de venganza con brutales mutilaciones. Desde su debut en Nueva York, los críticos lo denunciaron como explotación pornográfica y, impulsado por el odio, el Reino Unido e Irlanda la prohibieron completamente, citando violencia sexual excesiva, y Australia se negó a clasificarla hasta 2003. Finlandia y Alemania también prohibieron cualquier lanzamiento, mientras que varios estados de EEUU confiscaron copias bajo leyes de obscenidad. Los defensores argumentan que es una fantasía feminista de venganza que critica la victimización. Pero muchos solo vieron un espectáculo sensacionalista. Su cinematografía granulada y banda sonora mínima obligan a los espectadores a enfrentar el horror sin distracciones. Incluso hoy, las discusiones sobre la película se centran menos en su narrativa y más en su disposición a representar la violencia contra las mujeres con detalle gráfico. Ya sea interpretado como empoderamiento o explotación, I Spit on Your Grave redefinió los límites de la brutalidad en pantalla, tanto que numerosos territorios lo consideraron inapropiado para cualquier audiencia durante décadas. Maniac, de William Lustig, sigue a Frank, un solitario de Nueva York enloquecido por un trauma de infancia, mientras ronda la ciudad por las noches, asesinando y arrancando el cuero cabelludo a mujeres para añadir a su macabro maniquí. Colección. Filmada en gran parte en perspectiva de primera persona, la película obliga a los espectadores a adoptar la perspectiva en mano del asesino, cuchillas cortando carne, escalpelo brillando en primer plano y gritos de terror resonando en calles vacías. La BBFC la condenó como una de las películas más violentas y perturbadoras jamás aprobadas, prohibiendo su lanzamiento en video hasta 2001. Alemania y Australia de manera similar se negaron a clasificarla, mientras que Francia exigió la eliminación del desollamiento. Escenas. Críticos en Cannes se retiraron, llamándola pornografía psicopática. Sin embargo, los fanáticos del horror elogian su intensidad cruda y la inquietante actuación de Joe Spinell. Los efectos prácticos implacables de Lustig, la piel despegándose del hueso, la sangre acumulándose en las aceras agrietadas, dejan poco a la imaginación. Debajo del gore, la película explora el vacío de la cultura del consumidor. La fetichización de los maniquíes por parte de Frank refleja la obsesión de la sociedad con las apariencias. Al combinar el punto de vista del cine de autor con la brutalidad de los callejones, Maniac trasciende al típico cine slasher, pero su violencia implacable la mantuvo alejada del público general durante décadas. The Evil Dead. The Evil Dead de Sam Raimi parece inocente al... Primero, 5 amigos de la universidad se dirigen a una cabaña aislada para un retiro de fin de semana, pero cuando desatan una fuerza demoníaca a través de un libro misterioso, la diversión lúdica se convierte en una lucha aterradora por sobrevivir. Horror. Los personajes son inmovilizados contra las paredes por ramas de árboles, su carne desgarrada y contorsionada. Amigos poseídos se tambalean por los pasillos con ojos inyectados en sangre, y el trabajo de cámara inventivo de Raimi, con tomas de grúa en ángulo bajo y acercamientos rápidos, te sumerge en la terror. Los inspectores de la Ley de Grabaciones de Video del Reino Unido lo etiquetaron como desvergonzadamente violento, prohibiéndolo en video doméstico hasta 2001. Australia exigió cortes a escenas de clavos, perforando manos y cortes en la garganta antes de conceder la clasificación en 2005. Incluso partes de los Estados Unidos vieron incautaciones regionales bajo las leyes de obscenidad. Lo que distinguió a The Evil Dead fue su combinación de energía slapstick y violencia desgarradora, sugiriendo que el terror puede ser tanto horripilante como oscuramente humorístico. Su gore práctico y sin adornos estableció un modelo para innumerables imitadores y consolidó la reputación de Raimi como un director visionario. Aunque ahora es celebrado como un horror clásico, su exilio inicial subraya cómo los efectos innovadores pueden provocar censura tan fervientemente como cualquier pánico moral. El más allá.
Conocido en Italia como L'Aldilà, The Beyond de Lucio Fulci se centra en un hotel de Nueva Orleans, construido sobre una de las 7 puertas del infierno. A medida que fuerzas sobrenaturales se filtran a través de las paredes, los huéspedes son sometidos a arrancamientos de ojos, un lodo parecido al alquitrán consume carne, y un pozo infestado de ratas que arrastra a las víctimas a su destino fatal. La BBFC lo colocó en la lista de video nasties por escenas de extrema violencia e imágenes grotescas, negándose a clasificarlo hasta 2003. Australia y Alemania siguieron con prohibiciones totales, mientras que Francia cortó casi 4 minutos de la infame cuenca del ojo. Secuencia. El ritmo onírico de Fulci, tomas largas de pasillos que se disuelven en erupciones súbitas de sangre, mantiene a los espectadores desequilibrados, como si la realidad misma se estuviera disolviendo. Una banda sonora inquietante de Fabio Frizzi contribuye a la sensación de terror cósmico. Bajo su sangrienta superficie, la película medita sobre la delgada barrera entre la vida y la muerte, y los horrores que yacen más allá de nuestra comprensión. Incluso hoy en día, los fanáticos buscan ediciones sin cortes para experimentar el impacto completo de la visión de Fulci. Uno, donde la locura y la mutilación convergen en un tapiz de pesadilla raramente igualado en el cine. Necromantic, el impactante film subterráneo de Jörg Buttgereit. Necromantic sigue a una pareja atraída a un romance macabro con los muertos, robándose un cadáver para obtener emociones eróticas, hasta que el deseo se convierte en obsesión. Filmada en Super 8 con un presupuesto mínimo, sus infames escenas de necrofilia obligaron a las autoridades de Australia, Finlandia, Islandia, Malasia, Singapur y partes de Canadá a prohibirla por completo, catalogándola como una explotación inhumana más allá de cualquier límite cinematográfico. En Europa fue suprimido por múltiples juntas debido a violencia sexual gráfica y profanación de cadáveres, permaneciendo indisponible en video doméstico en el Reino Unido hasta el lanzamiento sin cortes con certificado de 18 años de Arrow Films en 2014. Las audiencias que lograron encontrar cintas de VHS piratas describieron las imágenes como simultáneamente lúgubres y extrañamente poético. Amantes entrelazados en sudarios, carne en descomposición replanteada como algo oscuro, arte. Bajo el contenido tabú, Buttgereit teje una meditativa y melancólica reflexión sobre el duelo, soledad y las medidas a las que los corazones rotos llegarán para reclamar lo que la muerte ha quitado. Su ritmo deliberado y la inquietante banda sonora de sintetizador transforman lo que podría haber sido simple pornografía de choque en un poema de culto transgresor, tan inquietante que décadas después todavía enciende feroces debates sobre si el arte puede justificar sus horrores. Violent Shit, la primera película gore alemana lanzada directamente en video, Violent Shit de Andreas Schnaas, fue una carnicería amateur filmada en 4 agotadores fines de semana, pero estaba tan descaradamente salpicada de desmembramientos, empalamientos y efectos de crujidos de huesos que el gobierno de Alemania Occidental la prohibió inmediatamente al lanzamiento. Ningún comité nacional certificaría sus imágenes crudas de Karl el carnicero labrando un camino de carnicería por el campo, y toda distribución oficial fue detenida bajo el argumento de extremismo, violencia. Schnaas abrazó su infamia, reeditando y autodistribuyendo copias clandestinas que alimentaron un culto de seguidores. Los fanáticos intercambiaban copias grabadas con videocámara en proyecciones de medianoche, maravillándose de sus efectos sangrientos de tipo DIY, cabezas partidas como melones, ríos de sangre brotando de cráneos destrozados y la risa desenfrenada de Karl resonando sobre imágenes granuladas. Hasta el día de hoy, Violent Shit encarna el espíritu crudo de la explotación sin filtros, prueba de que una película puede ser tan primitiva y violenta que las autoridades no ven otra opción que enterrarla. Su leyenda perdura entre los fanáticos del gore que aprecian su brutalidad sin complejos y la perversa creatividad que desafió a cada junta de censura en su camino. El Exterminador, el thriller de vigilantes de James Glickenhaus. El Exterminador se centra en John Eastland, un veterano de Vietnam que canaliza el trauma de guerra en una brutal venganza contra los criminales de Nueva York. Submundo. Desde muertes improvisadas con garrote hasta confrontaciones con esposas de cremallera y bares de mala muerte, su violencia en pantalla roza lo surrealista, y el censor de la Commonwealth en Australia se negó a registrarla para video doméstico en diciembre de 1980, citando violencia excesiva, inadecuada para el público. Consumo. La ley de grabaciones de video del Reino Unido posteriormente obligó a retirarlo de las estanterías y la Junta Británica de Clasificación de Películas no otorgó un certificado de video para años. Incluso en Estados Unidos, varios tribunales regionales confiscaron copias bajo estatutos de obscenidad. Lo que diferenciaba a The Exterminator era su alegre inmersión en detalles gráficos, entrañas saliendo de paredes derrumbadas, dedos cortados usados como tarjetas de visita y la mirada acerada de Eastland, mientras cada cráneo ha gritado. Bajo su superficie,
La película interroga la justicia vigilante y las cicatrices psicológicas de guerra, sugiriendo que la violencia engendra violencia en un ciclo interminable. Su legado controvertido sigue siendo un testimonio de hasta dónde puede llegar el cine de explotación antes de cruzar la línea hacia la censura total. Cannibal Ferox, de Umberto Lenzi Scan. Cannibal Ferox fue promocionada como la película más violenta jamás hecha, y sus desmembramientos, decapitaciones y matanzas de animales vivos le valieron un reconocimiento en el libro Guinness de los Records como una de las películas más prohibidas de todos los tiempos. Al estrenarse, las juntas de censura de 31 países, desde los procesamientos de video nasties del Reino Unido hasta la prohibición de por vida en Australia, condenaron sus empalamientos, rituales tribales y asesinatos gráficos de animales salvajes. La BBFC lo procesó bajo la Ley de Publicaciones Obscenas, exigiendo cortes en escenas donde las víctimas son atravesadas y se consumen cerebros. En Italia, los tribunales obligaron a Lenzi a eliminar las escenas de crueldad animal antes de cualquier exhibición teatral. Sin embargo, estas prohibiciones solo alimentaron su estatus de culto. Copias piratas sin cortes circularon en proyecciones de medianoche y publicaciones de fans analizaron cada espeluznante efecto práctico, empalamientos con ganchos, fracturas de columna y festines tribales viscerales. En su esencia, Cannibal Ferox se duplica como una crítica salvaje a la interferencia occidental, retratando a estudiantes de antropología cuya curiosidad antropológica desata una forma de colonización mucho más brutal. Su combinación de comentario social y gore implacable consolida su lugar como una piedra angular de la explotación de los años 1980 y una película tan extrema que las autoridades globales se sintieron obligadas a ocultarla. Ebi Cannibal Terror, también conocido como Terror Cannibal, Cannibal Terror de Alain Payet, sigue a turistas que se topan con un pueblo indonesio oculto solo para ser esclavizados, disecados y ofrecidos como cena en espantosas escenas de banquete. Aunque nunca igualó los presupuestos de sus pares, sus crudas representaciones de carne humana siendo cortada y masticada lo llevaron a la infame lista de video nasties del Reino Unido, junto a Holocausto Caníbal y Cannibal Ferox. La Junta Británica de Clasificación de Películas confiscó sus cintas bajo la Ley de Publicaciones Obscenas, y la FSK de Alemania la prohibió por mostrar violencia de manera realista y sin suavizar. Las copias de la versión italiana fueron recortadas para eliminar los desmembramientos más explícitos, y Australia se negó a clasificarla hasta 25 años después. Los fanáticos que buscaron raras importaciones en AVHS describen secuencias que revuelven el estómago, con la cámara deteniéndose en golpes que parten cráneos y aldeanos festinando sobre órganos aún calientes. A pesar de su oscuridad, Cannibal Terror encapsula el espíritu explotador de la época, una película de bajo presupuesto tan desquiciada que los censores principales en todo el mundo acordaron que nunca debía verse íntegramente. Su legado sobrevive a través de copias clandestinas de baja calidad, un testimonio del potente atractivo y el poder tabú del cine de explotación de los años 1980.